El día de hoy vamos a estudiar el tema de integrales. Primero vamos a ver las integrales inmediatas, o también le puedes llamar integrales por tablas, ¿sí? La gran diferencia que tienen las integrales con las derivadas es la siguiente. En integrales no vamos a tener integrales por tabla, integrales por regla de la cadena, o integrales regla del cociente, etcétera, no, ¿sí? Como que acá las fórmulas son únicas. Existen muchas fórmulas de integrales, pero las más importantes son las que les voy a mostrar ahora. Si llegamos a requerir más fórmulas, bueno, les estaré compartiendo en las próximas clases. Comencemos. Si le pueden sacar captura a las fórmulas, es mejor. Igual, recuerden que estas fórmulas también aparece en el video que les compartí por el grupo. Espero que la mayoría haya podido, digamos, revisar el video. Y si no, traten de hacerlo después para que entiendan la parte teórica. Y para que tengan una noción de lo que nosotros estamos calculando constantemente. Bien, ¿qué nos dice la primera propiedad o la primera fórmula de integrales inmediatas? Nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos la integral multiplicada por el diferencial de x, eso es igual a x más una constante. Este es el símbolo de la integral. Y la integral siempre va a estar multiplicada por un diferencial de x. Siempre, ¿sí? Van a estar juntos. No existe algún ejercicio integral donde te aparezca únicamente su símbolo y no aparezca el diferencial de x. Eso no va a ser posible, ¿sí? Siempre están juntos. Y esta fórmula, digamos, es la más sencilla, la más básica. Es muy parecido, por ejemplo, a la derivada de x era 1 o la derivada de una constante 0, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una constante que esté multiplicando al diferencial de x? Si tenemos una constante que está multiplicando al diferencial de x, bueno, esa constante sale fuera de la integral y luego utiliza la fórmula número 1. Nos va a quedar k por x más una constante. Con los ejemplos va a quedar más claro, ¿sí? Ahora, concentrémonos en la fórmula número 3. Nos dan un polinomio, en este caso x a la n. N puede ser cualquier valor numérico, pero tiene que ser distinto a -1. Es la única condición que nos exige en esta fórmula. Entonces, si vos tenés x a la n multiplicando al diferencial, el exponente de n, en este caso, le sumas una unidad. Todo lo contrario a derivadas. Recuerde que en derivadas nosotros restábamos una unidad. En este caso, en integrales sumas una unidad, ¿sí? Ahora, ese resultado que vos obtenés en el exponente, lo ubicás también en el denominador. ¿Y eso por qué? Por fórmula, ¿sí? Y nuevamente a todo esto le sumas una constante. Probablemente ahora ustedes tengan muchas dudas porque no saben el significado de por qué a todas estas fórmulas al resultado siempre le sumamos una constante. Después lo vamos a entender mejor, ¿sí? Vamos a las otras fórmulas. Fórmula número 4, fórmula número 5, 6, 7 y 8. En la fórmula número 4 nosotros observamos lo siguiente. Tenemos el diferencial de x dividido por x. Entonces, cuando ustedes tengan una x en el denominador, tienen que preguntarse en primer lugar, ¿esa x qué exponente tiene? Porque si esa x tiene un exponente distinto a 1, entonces la x lo ubicas en el numerador, o sea, lo cambias de ubicación, ¿sí? Pero cuando la x está en el denominador y la x está elevado a la 1, siempre esto es igual al logaritmo natural de x más una constante. Es decir, cuando el x está elevado a la 1, no lo cambia de ubicación, ¿sí? Siempre queda en el denominador. Ahora, la fórmula número 5 es muy familiar para todos porque si recordamos derivadas, nosotros sabemos que la derivada de e a la x es una derivada por tabla. Nos da como resultado e a la x. Pero en integrales, bueno, nos da lo mismo. Lo único que está cambiando es que le sumas una constante. Pero fuera de eso, es lo mismo, ¿sí? Ahora, lo mismo ocurre con la integral de a la x. Bueno, en este caso es a la x dividido por el logaritmo natural de a. Y todo esto le sumas una constante. Pero acá hay una aclaración. El a tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Es el único requisito que nos piden.
Ahora, la fórmula número 7 y 8, digamos, tenemos un gran cambio, ¿sí? En estas dos fórmulas. Porque si nosotros recordamos las fórmulas de derivadas, sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x. Pero en este caso, la integral de seno de x es igual a menos coseno de x. O sea, observar el cambio que existe, ¿sí? Ahora, la integral de coseno de x es igual a seno de x. Lo contrario a derivadas, ¿no? Porque en derivadas la derivada de seno era coseno de x positivo y de coseno era menos seno de x y ahora tenés todo lo contrario. Bien, el día de hoy es una clase, digamos, en el cual nos vamos a concentrar únicamente en las integrales inmediatas, ¿sí? No va a ser una clase muy extensa porque necesito que ustedes el día de hoy tengan la noción de qué es una integral y en las próximas clases vamos a estudiar los otros métodos, lo vamos a ir complicando. Traten de no quedarse con las dudas porque ocurre lo mismo que ocurrió en el tema de derivadas. Si ustedes no entienden la clase de hoy, no van a entender la próxima clase y así sucesivamente. Es fundamental que no quede dudas en esta clase, ¿sí? Porque poco a poco lo vamos a ir complicando, porque después vamos a ver el método de sustitución, el método de integrales por partes, y si ustedes no entienden esta clase, no me van a entender las otras clases. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vimos las derivadas por regla de, perdón, por tabla. Luego les enseñé la derivada por regla de cadena, pero si vos no sabes calcular las derivadas por tabla, no vas a entender las derivadas por regla de la cadena. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Y después nosotros, ¿qué vimos? La ecuación de la recta tangente. ¿Qué necesitamos? Las clases anteriores. Y luego nosotros vimos el intervalo donde crece y decrece la función. ¿Qué necesitábamos? Las derivadas por regla de cadena, de la suma, etcétera. Entonces, esta clase va a ser muy breve, pero es fundamental que quede, digamos, claro la idea de las integrales, ¿sí? Vamos a ver integrales sencillas. Bueno, espero que todos lo vean de esa manera también, ¿sí? Y bueno, si bien es cierto, en los exámenes más que todo le va a venir ejercicio para que ustedes utilicen los otros métodos, pero obviamente tenés que entender primero esto porque esto sí o sí lo vas a utilizar en los otros métodos. Bien, sin más preámbulos, comencemos con la clase. Ejemplo número 1. Queremos calcular la integral de 7 multiplicado por el diferencial de x. Bien, ¿cómo tenés que resolver si te doy un ejercicio de esta forma? Vas a utilizar la fórmula número 2, porque nos dice una constante está multiplicando el diferencial de x, ¿sí? Tenemos una constante. Bueno, acá lo realicé de forma directa. Me falta explicar un paso acá. Lo adecuado es lo siguiente. Cuando ustedes tengan una constante, ¿sí? La constante lo ubicas fuera de la integral. Eso ocurre porque las integrales no afectan a las constantes. Ahora, si ustedes observan, esto es la fórmula número 1. Esto que es igual, x más una constante. Entonces escribís 7 por x más c. Utilizar la propiedad distributiva. 7 por x, 7x más 7 por c, c. Quiero aclarar lo siguiente y tenemos resuelto el ejercicio. Algunos se estará preguntando, Isaías, 7 por c es 7c, no es c. Lo que ocurre es lo siguiente. El 7 es una constante. El c es una constante. El problema es que no sé cuánto vale c. Pero también es un error pensar que x y c son variables. El c no es una variable. Si bien es cierto, nosotros no conocemos su valor real, pero lo único que
De lo único que tenemos información es que es una constante, pero no sabemos cuánto vale exactamente. Entonces, suponete que C valga 10, ¿sí? 7 por 10, 70. Entonces, si yo tengo una constante y lo multiplico por otra constante, voy a obtener una nueva constante, pero va a seguir siendo una constante. O sea, fuera de eso no va a cambiar. Toda la vida va a ser una constante, no se va a convertir en una función lineal, no se va a convertir en una función cuadrática, en una función cúbica, no se va a convertir en una función logarítmica, función exponencial, no. Todo el tiempo va a seguir siendo una constante. Entonces, en todos los libros, cuando ocurre esto, únicamente escriben una constante. En los libros o en cualquier página web o en cualquier canal de YouTube, ustedes siempre van a encontrar más una constante. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos resuelto nuestro ejercicio. Esta expresión es la integral de esta otra expresión. ¿Y cómo sabemos que ha concluido el ejercicio? Bueno, no aparece el símbolo de la integral. Y dicho de otra manera, has utilizado las integrales inmediatas. Puedes llamarlo integrales inmediatas o integrales por tabla. ¿Sí? Profe, ¿me deja ver de vuelta la fórmula, por favor? Sí, las tres primeras o las últimas. Sí, las tres primeras. Ok. Dice distinta n de menos uno por el denominador que era uno positivo siempre. Sí, acá el exponente tiene que ser distinto de uno, sí, porque si vale menos uno, el denominador te va a resultar cero. Bueno, gracias. No de nada. Sí, ahora con los ejercicios, a usted les va a quedar más claro por qué n tiene que ser distinto a menos uno. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a calcular la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Nosotros en este ejercicio vamos a utilizar la fórmula número 3, porque tenemos un polinomio, ¿sí? Aparte de eso, cumple con la condición, porque la condición es la siguiente: el exponente tiene que ser distinto a menos uno, y cumple con esa condición, porque el exponente es 2. Entonces, utilizar la fórmula número 3. Esto es x elevado a la n más uno dividido por el exponente. Es decir, el resultado que te aparece en el exponente lo ubicas también en el denominador. X elevado a la 2 más uno dividido por 2 más uno, y a todo esto le sumas una constante. X elevado a la 3 sobre 3 más una constante. Bien, entonces, este 3 lo puedes ubicar fuera, ¿sí? O sea, es decir, lo puedes representar como su coeficiente. Un tercio por x al cubo más una constante. Y tenemos resuelto el ejercicio. Realmente el ejercicio ha concluido acá, pero esta expresión como que no es la adecuada. Esta sí, las dos son respuestas. ¿Y cuál es la correcta? Bueno, las dos son correctas y tendrías que ver en cuál de estas dos te aparece en las alternativas. Si no te aparece esta, te tiene que aparecer esta, pero esta no te va a aparecer. Poco a poco ustedes van a omitir pasos, porque cuando ustedes vean este tipo de integral, vos sabés que directamente le sumas una unidad arriba y listo. Esto mentalmente es un tercio de x al cubo. Pero poco a poco nosotros lo vamos a ir, digamos, entendiendo con la práctica, ¿sí? Este es igual, perdón, voy a calcular la siguiente integral.
integral de x a la menos 7 por el diferencial de x. ¿Sí? Ahora, nosotros queremos calcular esta integral. ¿Cómo vamos a calcular esta integral? De la misma forma que hemos resuelto el ejercicio número 2. Vamos a utilizar la fórmula número 3 de integrales. Es la misma, porque el x está elevado a la menos 7 y cumple con la condición, tiene que ser distinto a menos 1. Mira, distinto a menos 1. Si bien es cierto, x a la menos 7 no es un polinomio, porque recuerden que para que x elevado a un número sea un polinomio, el exponente tiene que ser un número entero positivo, ¿sí? Y como el x está, bueno, en este caso el x está elevado a la menos 7, no es un polinomio, pero sigue siendo una función. ¿Cuál es esa función? X elevado a la 7. Entonces, igual podés utilizar la misma fórmula. X elevado a la menos 7 más 1. Todo esto dividido por menos 7 más 1 más una constante. X menos 7 más 1 menos 6. Podés cambiar la expresión. Esto nos queda menos un sexto por x a la menos 6 más una constante. Listo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Por ahora, sabemos que cuando nosotros tenemos x elevado a cualquier número, a excepción del menos 1, siempre va a ser fórmula número 3. ¿Sí? Bien. Otra cosa más, por ejemplo, cuando nosotros tenemos polinomios y estamos calculando integral, su resultado final siempre va a ser un polinomio de grado mayor. Por ejemplo, acá tenemos polinomio de grado 2 y nos resulta un polinomio de grado 3. Siempre va a ser un grado mayor. Todo lo contrario a derivadas. Recordemos las derivadas. Si nosotros calculábamos la derivada de una función polinómica de grado 4, ¿sí? Entonces, si nosotros calculábamos la derivada de esa función polinómica de grado 4, nos daba una función polinómica de grado 3. En integrales ocurre todo lo contrario. Cuando estás integrando un polinomio de grado cualquiera, siempre va a aumentar en una unidad su grado, ¿sí? Grado 2, grado 3. Por ejemplo, acá es, bueno, el x está elevado a la menos 7, no lo voy a leer como polinomio, obviamente, pero es un x elevado a la menos 7 y aumentó, digamos, en una unidad su exponente, porque nosotros sabemos que menos 6 es mayor a menos 7. Ejemplo número 4. ¿De qué forma vamos a calcular la siguiente integral? 3 por x al cuadrado menos 2x más 7, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Si uno observa las integrales inmediatas, nos damos cuenta que no aparece ni en las tres primeras ni en estas cinco fórmulas. No aparece. Entonces, ¿de qué manera vamos a resolver este ejercicio? Aún no vamos a utilizar el método de sustitución. No es necesario porque este ejercicio se puede resolver por el método, o mejor dicho, utilizando las propiedades de linealidad de integrales. Las integrales tienen propiedades de linealidad, pero no voy a utilizar ese término, voy a cambiarlo el nombre, lo voy a llamar propiedad distributiva, ¿sí? Porque es algo más familiar para todos nosotros. Pero la forma correcta es mencionarlo de la siguiente manera, por propiedad de linealidad, ¿sí? Bien,
Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicio, aplicar la propiedad distributiva, nos va a resultar lo siguiente. Integral 3 por x al cuadrado por el diferencial de x menos integral 2x por el diferencial de x más integral de 7 por el diferencial de x. Ahora observemos. Estas tres integrales son inmediatas porque se parece a alguna de estas fórmulas. ¿Sí? Bien, entonces vas a utilizar primero la fórmula número 2. Sacas las constantes. Recordemos que las integrales no afectan a las constantes, por eso lo podemos ubicar fuera. Bien, ahora tenemos una integral inmediata, otra integral inmediata y otra integral inmediata. Bueno, desde acá nosotros ya tuvimos integrales inmediatas. He sacado unas constantes. Ahora sí utilizas fórmula 3 y fórmula 3 de integrales. Perdón, fórmula 1, ¿sí? Esta es fórmula 3, 3 y 1. 3 por x a la 3 dividido por 3. Recordemos la fórmula número 3, ¿sí? Es la siguiente. Es la que estoy utilizando acá. Menos 2 por x elevado al cuadrado sobre 2. Más 7 por x. Más una constante. La integral de diferencial de x vale x. Integral de diferencial de x es igual a x más una constante. Es decir, x. Ahora, esta constante representa a las tres integrales. Recordemos que por cada integral surge una constante. Entonces, c más c más c es c. Otra aclaración más, las constantes no siempre van a ser iguales. Acá la constante puede valer 10, acá 20 y acá 30. Si lo sumas, vale 60. Y es lo mismo escribir una sola c. ¿Sí? Por último, simplificas acá los 3 y acá los 2. Me va a resultar lo siguiente. X al cubo más 7x más una constante. Estábamos calculando la integral de un polinomio de grado 2 y obtenemos ahora un polinomio de grado 3. Siempre aumenta en una Me unidad. falta x al cuadrado, profe. Tenés razón, gracias. Sí, me olvidé de x al cuadrado. Vamos a ver cómo lo soluciono. Bien, me había olvidado del x al cuadrado. Polinomio de grado 2, polinomio de grado 3. Siempre va a ocurrir eso. Siempre cuando estemos en polinomios, siempre va a aumentar en una unidad su grado. Entonces, por ahora, las integrales que ustedes tengan que calcular, si no es una integral inmediata, bueno, apliquen distributiva, ¿sí? Por ahora, porque aún no vamos a ver el método de sustitución. El método de sustitución lo vamos a ver el día jueves. Necesito que tengan ustedes la idea y que practiquen un poco todo esto, ¿sí? Vamos con otro ejercicio.
Vamos a calcular la integral de 10 por la raíz cúbica de x al cuadrado por el diferencial de x. Ahora vamos a aprender a calcular la integral cuando tenemos presencia de raíces. ¿Cómo calculas esta integral? Por ahora, la idea que surgirá de muchos y muchas de ustedes es, en primer lugar, sacar el 10. Bueno, entonces vamos a ubicar el número 10 fuera de esa integral. Y poner la x como 3/2. Perfecto, sí. Bien, lo que mencionó su compañera. Cuando ustedes tengan una raíz, lo van a representar como potencia. X elevado a la 2/3. La constante no ocasiona ningún inconveniente. Ahora vamos a calcular la integral de x a la 2/3 por el diferencial de x. Utilizar la fórmula número 3. Esto es x elevado a la 2/3 más 1. Todo esto dividido por 2/3 más 1. Y a todo esto le sumas la constante. Recuerden que la fórmula número 3 es la siguiente. ¿Sí? Es la que más se utiliza. 2/3 más 1, 5/3. Todo esto dividido por 5/3. Y a todo esto le sumas una constante. Ahora, el 5/3 es una fracción. Al momento de ubicarlo fuera de la x, como es una fracción, lo tenés que invertir. 5/3 va a quedar como 3/5. Ya todo esto lo multiplicas por x elevado a la 5/3. Ahora sí, podés simplificar. Quinta 1, quinta 2. O dicho de otra manera, 10 por 3, 30. 30 dividido por 5, 6. 6 por x a la 5/3 más una constante. Y tenés resuelto el ejercicio. Otra forma de representar es la siguiente. Recordemos, si tenemos raíces, lo podemos representar como potencia. Y si tenés potencias, lo podés representar como raíces. Ahora, ¿cuándo haces el cambio? Y depende. Por ejemplo, llegas hasta acá y buscas en las alternativas. Si no te aparece esta expresión, tiene que aparecer la siguiente. Profe, tengo una duda. ¿Por qué se pone 2/3 y no 3/2 a la hora de invertir la raíz? A ver si entiendo tu consulta. ¿Cómo se utilizan los exponentes para convertir esa fracción? Porque yo pensé que era 3/2 y usted dijo 2/3. Bien, sí, ahora te entendí. Lo que pasa es lo siguiente. El índice siempre se convierte en denominador. Mira, acá el índice es 3. Pasa como denominador. ¿Sí? Siempre. Sí. Bueno, Bien. Me parece bien que hagan sus consultas. Ahora, volviendo al ejercicio, les tiene que aparecer esta expresión o esta otra expresión. Recuerden,
Si tengo como raíces, el índice pasa como denominador. Si tengo un exponente, el denominador pasa como índice, es lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Existirá otra expresión? No. Cualquiera de estas dos tiene que aparecerte. Nos queda pocos minutos. Quiero resolver más ejercicios, pero voy a preparar mejor un nuevo enlace, ¿sí? Así no se corta cuando esté explicando.